Ayer vimos un buen partido del Madrid contra el Betis, todavía quedan muchas cosas que mejorar, que comentaremos ahora después, pero el sabor de boca para el parón de selecciones es muy bueno. Ayer contra el Betis creo sinceramente que el Real Madrid hizo un buen partido. No fue un partido de 10, no fue un partido excelente, pero fue un buen partido y las sensaciones, como digo, son buenas, el sabor de boca es bueno porque creo que el Real Madrid poco a poco está encontrando un estilo, un sistema de juego, ciertos automatismos que le están llevando a sentirse más cómodo y a crear algo más de juego. Ayer vimos un Madrid que intentó presionar más arriba, todavía falta mucho orden en esa presión, falta trabajarla, pero vimos a los de arriba, sobre todo a Vinicius y a Kylian Mbappé, corriendo un poquito más a la hora de presionar, que es algo que se les pedía mucho, además de que este equipo es que está hecho para presionar, porque tienes atletas por detrás y siempre que defiendas en bloque alto, vas a tener a Militao corriendo a campo abierto para defender, que es un valor seguro. O sea, es muy complicado que alguien le gane una carrera a Militao en campo abierto, porque es un jugador impresionante, es súper rápido. Lo dicho, hemos visto un Madrid que creo que ha ido mejorando ciertas cosas. Yo pedía la incorporación de Dani Ceballos en el campo para dar 3 centrocampistas, para darle más libertad a Valverde, que es lo que vimos, para devolver a Tchouaméni al rol de pivote, que creo que es donde mejor se siente, y un jugador como Ceballos que tiene ese perfil más organizativo y que también su presencia ayuda a que los demás tengan menos cosas que hacer y puedan liberarse un poquito más y explotar lo que mejor se les da, y vimos un gran cambio. O sea, Dani Ceballos hizo un buen partido, o sea, no fue un partido espectacular de Ceballos, pero creo que sí que tuvo un buen partido, ayudando en la organización, ayudando también en la presión, en la recuperación, pero sobre todo es lo que le dio a Tchouaméni y a Fede Valverde. Ayer vimos el mejor partido de Tchouaméni esta temporada, otro partidazo más de Fede Valverde, y vimos un Fede Valverde que tenía mucha más presencia en área. Es más, dio hasta una asistencia con un taconazo que estaba literalmente en la línea de la frontal del área, y un Tchouaméni que hizo un partido imperial. O sea, hizo un partido en el que tuvo 4 intercepciones, 2 bloqueos, ganó 10 de 12 o de 13 duelos con un 83% en precisión. O sea, un partido tremendo de Tchouaméni, que además en salida de balón le dio muchísimo al Real Madrid. Con ese primer pase ayudaba al Madrid a salir mejor jugado. Claro, y muchos, no, es que Tchouaméni es malo con los pies. No, Tchouaméni no es malo con los pies, lo que pasa que no es interior, pero cuando juega como pivote sí que tiene una buena salida de balón y es un jugador con un gran saco, con un gran movimiento de balones. Es un jugador que te aporta una buena salida de balón dentro de lo que es la posición de pivote. Es más, dio hasta 3 pases largos. O sea, el partido de los mediocampistas, muy bien. Creo que la incorporación de Ceballos fue acertada. Como sabéis, yo pedía la incorporación de Ceballos, pensaba que le podía dar bastante al Real Madrid, y así fue. Hizo un buen partido el centro del campo en general, Ceballos en particular, y sobre todo Valverde y Tchouaméni, que fueron los dos mejores. No te diré del equipo, porque claro, Mbappé metió un doblete, pero de entre los 3 mejores del partido estaban Tchouaméni y Valverde sin ningún tipo de dudas. Para mí Valverde fue mejor que Mbappé, lo que pasa que al final Mbappé, al meter un doblete, pues obviamente te vas a llevar el MVP. Aquí os voy a enseñar unas jugadas en las que Fede Valverde pudo llegar a área y pudo cargar un poco más el área, que es algo bastante necesario ahora mismo en el Real Madrid, porque todos los equipos te juegan en un bloque bajo, y si no incorporas jugadores al área, si no cargas el área con más jugadores llegando desde segunda línea, es muy complicado que el Real Madrid pueda crear superioridades o pueda tener espacios, porque si no Mbappé va a tener a 3 tíos encima. Pero si ya tiene Mbappé a Valverde por ahí, pues en vez de 3 lo mismo tiene 2 y se le genera alguna ocasión más. Vemos, por ejemplo, esta jugada de Rodrigo en la que vemos cómo estaba el área de cargada, y esta es la de Vinicius en la que vemos cómo llega en profundidad, pone un pase atrás para Kylian Mbappé y el remate se le va alto a Mbappé, pero vemos que ya llegó el balón, ya había una vía de pase, una mínima posibilidad que tuvo el Real Madrid. También vimos un Carvajal que por fin empieza a coger un poquito más de línea de fondo y empieza a tirar centros al segundo palo, que es una de sus especialidades. En esta jugada en la que Kylian Mbappé le abre muy bien el balón a Dani Carvajal en banda, ataca el segundo palo Dani Carvajal y, o sea, Kylian Mbappé, y Dani Carvajal lo ve bien, pone ese centro al segundo palo al que llegaba Kylian Mbappé para rematar, que era una jugada súper peligrosa, solo que Sabalí ahí estuvo muy atento y la consiguió despejar. Pero vemos que ya el Madrid empieza a tener jugadas de las que le hacían tan característico la temporada pasada y que tanto buen rendimiento le daba. Al final, los centros al segundo palo, ya sea de Vinicius o ya sea de Carvajal, fueron un factor totalmente clave el año pasado y parece que poco a poco se va recuperando. Los 3 de arriba además empiezan a combinar mucho mejor, empiezan a tener un poco de posiciones más fijas, aunque siguen teniendo movimientos. Vimos a Vinicius tirando movimientos por el medio. Es más, el penalti viene de una incorporación en la que Vinicius se mete, abandona la posición de extremo izquierdo y se mete al delantero centro y tira el desmarque a la espalda de la defensa por el medio, pero creo que ya poco a poco vamos viendo cómo se estira el campo, cómo Rodrigo tiene más presencia en banda derecha, Vinicius en izquierda, y eso es lo que hace es abrir un poco más el campo del Betis y que jugadores en segunda línea como Valverde, como
Ceballos incluso, como puede llegar a ser cuando vuelva Jude Bellingham, van a tener mucha más presencia y van a tener más espacios para manejarse por ahí. Así que por ese lado estoy contento con el rendimiento del Madrid, que lo dicho, todavía le faltan muchas cosas, muchos automatismos, pero vemos que poco a poco ya se empieza a posicionar mejor en campo y los de arriba, lo que dije, empiezan a combinar mejor. Hubo un par de jugadas en las que Vinicius y Mbappé se buscaron mucho, un contraataque en el que Mbappé bajó a recibir, regateó, abrió a Vinicius y Vinicius luego buscó de nuevo a Kylian Mbappé con un centro raso al área que no llegó, pero ya vemos que van carburando, poco a poco van cogiendo movimientos y el propio Kylian Mbappé lo dijo, que no hay preocupación, que todos hablan de ellos porque son muy buenos, pero que al final son dos jugadores que todavía están por conocerse. Muy bien, somos muy tranquilos. Yo no soy de España, no escucho mucho lo que pasa, pero yo sé que muchas personas me dicen que la gente habla de mí, de Vini. Pasa nada, es normal porque somos dos jugadores famosos, jugadores que son los mejores del mundo. Es normal que la gente habla, pero ahora somos en la etapa que conocemos mejor. Intento a ver cómo su movimiento, cómo juega bien. Conozco el jugador, pero no conozco todo su movimiento, lo que gusta o no. Y es normal, somos los gustos, pero que la gente habla de nosotros es normal, pero nosotros tenemos que ser tranquilos y ahora somos lo más importante de ser Real Madrid. Y vamos a hablar de Brahim Díaz, que es un jugador que me parece espectacular como revulsivo. O sea, que como titular hay partidos en los que lo hace bien y lo puede hacer bien, sí, porque es un jugador muy bueno, pero es que creo que lo que te aporta de revulsivo es muchísimo más de lo que te puede dar como titular. Es un jugador con una gran capacidad para jugar en espacios cortos, para avanzar, para romper líneas, para conducir, para filtrar, para regatear. O sea, es un jugador tremendo que como agitador de partidos me parece que tiene un valor muchísimo mayor que como titular. Y es un poco una condena para él, porque hay momentos en los que pueden merecerse la titularidad, pero para mí le seguiría dejando de suplente por lo bien que lo hace y lo que cambia en los partidos. El otro día, cuando le vimos, el primer gol llega de un balón que salva a él de línea de fondo, que no se marcha saque de banda, y luego Rodrigo hace una buena conducción para Fede, y Fede con el tacón para Kylian Mbappé. En el penalti, una buena conducción también de Brahim, y es que al final Brahim jugó 30 minutos, salió en el 65, jugó 30 minutos, y fue el jugador que más regates hizo del partido, de todo el partido, del Betis y del Madrid. 4 de 5 regates, mientras que el otro día, cuando salió de titular contra Las Palmas, hizo 0 regates de 0 que intentó. Así que creo que Brahim, ese valor que te da como suplente, como revulsivo, es tremendo y creo que el Madrid tiene que aprovecharlo. ¿Que algún partido tendrá que ser titular el muchacho? Sí, obviamente, no puedes mantenerle siempre como un suplente, pero creo que donde más valor le encontramos a este jugador es siendo suplente porque tiene unas características tan especiales y tan desequilibrantes que es un agitador nato de partidos. Y lo que he puesto en el título, creo que este partido con Jude Bellingham hubiera sido muy diferente. Al final, ayer el Madrid jugó bien, no se partió tanto, apenas le generaban ocasiones y cuando salían a la contra, ya sabemos, Militao ahí es el mejor especialista en campo abierto a la hora de defender, pero creo que faltaba un poco la figura de Jude Bellingham. Ceballos lo hizo bien, yo mantuve que Ceballos tenía que ser titular, porque creo que era dentro de los perfiles disponibles el que más se ajustaba a lo que yo pensaba que necesitaba el Real Madrid, pero cuando vuelva Jude Bellingham tiene que jugar y creo que el partido de hoy con Bellingham, bueno, de ayer, con Bellingham hubiera sido muy distinto, porque Bellingham es un jugador también con mucho toque como Ceballos, que puede cumplir ese rol de organizador como Ceballos y mucho mejor que Ceballos, es un jugador que defensivamente también es mejor que Ceballos y es un jugador que encima tiene esa capacidad para romper líneas en conducción y generar superioridades, cosa que Ceballos no hizo el otro día. Es un jugador que es más lento, que tiene buen regate en estático, pero no es tan vertical. Bellingham sí que lo es, puede hacer conducciones por el carril central y ahí ya genera superioridades en las que puedes incluso finalizar, en las que puede abrir a banda o en las que puede también filtrar al medio. Es más, el año pasado contra el Betis, en el primer partido que empatamos 1-1, vino con una jugada de Bellingham que empieza en banda, toca con Brahim, y Bellingham lo que hace es tirar un desmarque a la espalda de la defensa, porque al final Vinicius, Mbappé, bueno, Mbappé no, pero no me acuerdo quién sería en ese momento, Rodrigo y Joselu lo mismo, no lo tengo ahora muy claro, pero básicamente lo que hacían era tirar la línea centrales, que estuvieran pendientes de ellos, y la llegada en segunda línea de Bellingham tirando el desmarque de ruptura a la espalda, hizo que pudiese llegar totalmente solo. Algo inesperado, un gran movimiento de Brahim, que le puso el balón atrás, y así metió el Real Madrid gol, generando espacios a la espalda de la defensa. Al final, a Vinicius, a Rodrigo y a Mbappé, si no es por un regate que hagan ellos, les va a ser muy complicado coger la espalda de la defensa con el 0-0, porque están muy pendientes de ellos y están jugando en bloque bajo, pero si es un jugador, el de segunda línea, el que sorprende haciendo ese movimiento mientras las defensas están pendientes del tridente, ahí creo que sí que puede aportar muchísimo más. Por eso que el gran valor de Bellingham, que es mejor en absolutamente todo que Ceballos, y encima te aporta esa llegada, pues creo que el partido de ayer, si hubiera estado Jude Bellingham, probablemente el Madrid lo hubiera solventado bastante mejor. Aún así, buen partido en Madrid,
poco a poco va encontrando su identidad, queda muchísimo por mejorar, o sea, no es el mejor de los partidos del Madrid, pero sí que el mejor de los que hemos visto en esta liga y que nos permite ser optimistas porque hemos visto ya un equipo más reconocible, un equipo más ordenado y que se ve un poquito más a lo que juega, consigue crear algo más de oportunidades y que no se parte tan fácilmente por atrás. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, ya sabéis, like y comentar hace un gran trabajo para mi vídeo, para que se posicione, porque YouTube ve interacción y se lo recomienda a más personas. Así que si podéis dar a like y comentar, os lo agradecería en el alma. También os recuerdo que os suscribáis si no estáis suscritos, porque os estáis perdiendo, si no, contenido diario del Real Madrid, que creo que aporta un gran valor. Así que lo dicho, espero que me deis la oportunidad, que os suscribáis, que deis a like y comentéis también, fundamental. Y también os recomiendo que si queréis, os podéis unir a miembros para tener 2 vídeos exclusivos a la semana en los cuales vosotros elegiréis el tema. Así que nada, espero que os haya gustado, like, comentad, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.